amb Pablo Tallón. Vinga, va, avui estem molt contents de rebre aquí a Catalunya la periodista Sílvia Inchaurrondo. Sílvia Inchaurrondo va néixer a Baracaldo, al País Basc, el 24 d'octubre de 1979. Eguerdion guztioi, gaur hasiko dugu saioa. A Instagram es descriu com a madre de dragones, té 2 fills, i per la referència entenem que és fan de Joc de Trons. És una periodista i escriptora que va fer els primers passos en aquesta casa, a l'Hoy por Hoy amb Iñaki Gabilondo, on hi va estar 4 anys. Pel centenari de la ràdio va tornar a posar-se a davant dels micròfons per fer un butlletí. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. També ha passat per la CNN+, 4, la Televisió Basca, Telemadrid, i des del 2021 presenta La Hora de la Uno a Televisió Espanyola amb en Marc Sala, Tenen un Ondes. La Sílvia va ser la primera dona de la seva família a anar a la universitat. Es reconeix com a competitiva i es va fer bastant viral durant la campanya electoral el 2023, concretament per aquesta entrevista a Feijóo. Entonces, en sus gobiernos para gestionar el dinero público? Pues yo creo que ya le he contestado, ¿no? No. Porque sí. No. Una entrevista que no va agradar gens als populars, tampoc la que va fer durant la pandèmia a la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Si coge a personal sanitario de otros hospitales. Pero es que yo no soy la persona responsable de los recursos Però avui ha humanos vingut a l'Aquí Catalunya a parlar-nos del seu debut literari. Cuando terminé de escribir, le puse fin y dije, este es el final. Ha publicat la seva primera novel·la, Solas en el silencio, i aquest ha estat el primer Sant Jordi a Barcelona. Cuando yo le pongo fin, hostia, yo cerré la página, me emocioné y dije, qué fuerte, ¿y ahora qué voy a hacer yo sin ellos? ¿Qué voy a hacer yo sin ellos? Se habitan mi vida siempre. Sílvia, bon dia. Buen día. ¿Qué tal ese primer Sant Jordi con un libro bajo el brazo? Súper emocionante, Pablo. Era mi primer Sant Jordi, he tenido la suerte de venir como autora y yo no me podía imaginar que me podía pasar esto en Barcelona, que es una ciudad que siempre me da mucha suerte, la verdad. Así es, talismán. Sí, para mí Barcelona sí que lo es. ¿Por qué? ¿Qué otras cosas te han pasado aquí? Pues mira, Barcelona, yo conocí Barcelona en el año 92, en los Juegos Olímpicos. Hombre, es un buen año para es decir, conocerla. Yo entré cuando Barcelona tenía una alfombra roja, pero a mí ya me hizo soñar mi padre con Barcelona cuando él estuvo trabajando aquí una época en los 80, estuvo trabajando en Barcelona y estuvo también trabajando en Girona. Vale. Y él me contaba unas historias de esta tierra alucinantes. Claro, empezando porque la luz es distinta, porque la gastronomía era distinta, porque la gente me decía, es súper acogedora, Sílvia, tienes que ir. Por el sonido del catalán, que a mí me encanta. Qué bueno. Y yo siempre que he pasado por aquí, me ha pasado después algo a lo que yo he achacado que Barcelona me ha traído buena suerte. Cuidado. Pero seguro, ¿eh? Pero vamos, entiendo, yo la tengo como una de las ciudades talismán. La otra es Bilbao. Qué maravilla. Bilbao y Barcelona, las dos ves. Sí. Fíjate. Claro, Bilbao, lógicamente, porque es, mi tierra no natal. puedes negar. Exacto, pero Barcelona siempre ha sido una ciudad talismán para mí y me encuentro aquí como en casa. Qué bueno. Habrá gente que seguro que ayer te veía y pensaba, mira, otra de la tele que publica. Y me gusta porque tú dices, no, es todo lo contrario. Yo soy alguien que quería publicar y que se ha pasado 20 años dedicándose a otras cosas. ¿Sabes lo que me pasó, Pablo? Que un compañero mío me dijo, oye, ¿y qué vas a responder cuando te digan, la otra de la tele que va a publicar? Y yo no había pensado en mí como la de la tele que publica. ¿Todavía no? No, porque yo soy la que siempre quiso escribir. Ah, claro, tú eres escritora. Claro, yo siempre quise escribir. Entonces he tardado 45 años en tener esa oportunidad. Por tanto, yo no tengo esa concepción, pero es cierto que hay mucha gente que compró el libro porque me decía, mira, si tú me cuentas bien lo que está pasando, yo creo que me vas a poder narrar bien una novela. Y yo les decía, mira, tú lee la primera página y tú decides si lo compras o no. Y compraban todos. Y se nota. Sí. Que lo has escrito tú por el tipo de estilo, ese directo, esa cosa que seguramente te da el periodismo, que igual te ha dado la radio de tus inicios, ¿no? Ese estilo directo, ágil. Pues es muy interesante lo que planteas, Pablo, porque hay gente que me dice cuando lee Solas en el silencio, es que yo cuando leo la novela te estoy escuchando hablar a ti. No te creo. Sí, Eso sí, hay mucha oralidad. lo decíamos ayer porque vinieron compañeros antes de ayer, en el especial Sant Jordi, compañeros de la SER, y justo hablamos de eso, hasta el punto que le pedí a Sastre, léeme la primera página de tu novela, que narra una chica, pero en la que te escuchamos a ti. Y tú me dices que te dicen exactamente lo mismo. Sí, es que hay mucha oralidad. Para mí la narración tenía que ser muy viva. Date cuenta que esta es una historia que se desarrolla en un pueblo del corazón de Vizcaya, Sí. de Sopuerta, y tenía que ser una narración viva que metiese al lector, que le diesen ganas de seguir leyendo, ¿no? De no dejar el libro nunca. Y para eso tuve que recurrir a muchos recursos, pues de la oralidad precisamente, ¿no? De la lengua común, a frases que sean directas, cortas, vivas, rápidas, a palabras que golpeen. Es decir, Claro. que tú la leas y digas, qué fuerte lo que me está diciendo. Y yo creo que a través de esa narración he conseguido que el lector no pueda desengancharse del libro. Yo estoy muy orgullosa del resultado, creo que la historia es muy buena.
Es muy chula. ¿Tú te acuerdas de La semilla? Sí. Ese día en el que dijiste, esto da para una novela, iba a ser una novela. Yo me acuerdo del día en el que dije, voy a empezar a descubrir la historia. El día en el que empecé a escribir, dije, ponte a escribir. Escribí los 3 primeros párrafos, que son exactamente los 3 con los que comienza Solas en el silencio. No los he tocado. No, ¿eh? No los he tocado. Y habrás los 3 revisado primeros 10 páginas. veces este libro. No puedes imaginarte la cantidad de veces que lo he revisado. Hasta que le dije a la editorial, yo creo que voy a dejarlo. ¿Lo has Y- odiado? No, ¿No? no. Pero yo creo que la editorial, mis compañeros de Harper acogieron con mucho alivio que dejase de darle vueltas a la cometa. Pero fíjate, los 3 primeros párrafos dices que no. No. Yo sabía cómo empezaba la historia, dónde estaba la cimentación de la narración y de dónde partía. Y lo tuve siempre, siempre claro. Esos 3 primeros párrafos no los iba a tocar. Y cuando los tuve, dije, no conozco cómo va a discurrir por completo la historia, pero sé que tengo la historia. Una novela de silencios cómplices. ¿Qué silencio atronador ves hoy en nuestros días? Bueno, hay muchísimos. Mira, está el silencio hacia la violencia machista. Está el silencio por ejemplo, en un ataque brutal, en un genocidio como el de Gaza, está el silencio Absolutamente. más absoluto. Entonces, yo veo silencios continuamente. Siempre que hay un agresor, un agredido, y la gente mira hacia otro lado, probablemente porque es que es más cómodo no meterse en el charco. ¿Para qué te vas a qué vas a poder aportar? Entonces, ese silencio al final lo que contribuye es a generar impunidad sobre un crimen que estamos viendo delante de nuestros ojos. Y eso vale para el libro Solas en el silencio, para la violencia machista, para todas las violencias que se sufren por otros colectivos, por ejemplo, los migrantes, por ejemplo, el colectivo LGTBI, y vale para Gaza, claro. Gaza es algo de lo que nos vamos a avergonzar. También de la violencia machista de la que se habla en este libro. Pero Gaza seguramente en unos años no entenderemos. No entenderemos cómo actuamos ante eso, cómo se miró efectivamente hacia otro lado o cómo se tiró la toalla. Sí, bueno, es que, mira, en el caso de Gaza yo no sé cómo nos estamos avergonzando ya. Porque nadie podrá decir que no tenía un genocidio retransmitido en directo ante sus ojos. Nadie podrá decir, anda, yo no me enteré, anda, no me lo contaron. Nadie podrá ocultarlo. Absolutamente. Y lo bueno, si es que hay algo bueno, que tampoco debería serlo, es que dentro de unos años, efectivamente, como tú dices, pues nos vamos a avergonzar. No, se avergonzarán algunos. Yo tengo muy claro que es un genocidio. Y yo lo digo, es un genocidio. Y están matando con impunidad a hombres, a mujeres y a niños de forma salvaje ante nuestros ojos. Y lo estamos retransmitiendo en directo. Y la Unión Europea, nosotros, que debíamos ser la salvaguardia de los derechos humanos, tampoco estamos haciendo lo suficiente para decir que se están violando flagrantemente. Y es ahí donde seguramente nos avergonzaremos. Porque Claro. seguramente ese silencio cómplice del que se habla tanto en la novela se vivió durante el nazismo. Realmente no se supo o se miraba hacia otro lado. En este caso es que lo tenemos, como tú dices, en las imágenes cada día, en las narraciones de la gente que ha podido entrar, de médicos, Igualmente sigue pasando y nadie está levantando la voz. Y antes salíamos contra el no a la guerra, pero ahora yo no estoy viendo manifestaciones en España para que pare este genocidio. ¿Qué Yo decías? lo estamos retransmitiendo con una cruel tranquilidad. O sea, el hecho de que Israel haya asesinado a 15 paramédicos, los haya metido en una fosa común y haya dicho, no, es que eran miembros de Hamás, y haya omitido que se intentó deshacer de los cuerpos, y que además, por una carambola, y es que uno de ellos grabó cómo fue el ataque, hayamos descubierto que tenían las sirenas encendidas, que iban perfectamente identificados como paramédicos y miembros de los servicios de emergencias, y que no haya pasado nada. ¿Cómo puede no haber pasado nada? Totalmente. O sea, ¿con qué fuerza arropamos a esos servicios de emergencia, a esos trabajadores internacionales que van a colaborar a un conflicto, si cuando les pasa esto no hacemos nada? Tú en este libro hablas de silencios cómplices con los que hemos convivido durante años. Seguramente algunos de ellos decías, la violencia machista, seguimos conviviendo con él. Hay un personaje, Basilia, que es la mujer del alcalde. Ella, un personaje que no has querido llevarte al tópico, seguramente, de la pobre mujer maltratada. Has querido jugar en esa dualidad que sufre. ¿Cómo es ella? ¿Cómo te la imaginas? Pues mira, Basilia para mí es el personaje que me ha regalado la historia. Y yo, ¿El primero de ellos? no fue el primero de ellos, pero es el personaje
que cuando yo empecé a describir dije es ella. Y lo tuve clarísimo, por la fuerza precisamente, por cómo la describo, porque es una mujer aparentemente de ordeno y mando, pero que de puertas adentro de su casa es completamente distinta. Y le pasan cosas horribles. Y todo lo que hace de puertas hacia afuera es para ocultar la desgracia y el sufrimiento que sufre en su casa. Porque ella, de cara a la sociedad, no puede mostrarse como una mujer débil, siendo la mujer del alcalde. Entonces Basilia a mí me regaló esta novela. Y yo me la imagino como una mujer que vivió una vida ajena, que sobrevivió como pudo y que solo encontró, sin hacer mucho spoiler, solo encontró el sentido de la vida y lo que realmente importaba cuando ya estaba muy cerca del final. ¿Has conocido a muchas Basilias? No, pero he conocido agresiones que me han inspirado la agresión que sufre Basilia. Agresiones actuales, quiero decir, de gente que conozco. Ninguna de las historias que cuento son reales, pero todas ellas sí vienen condicionadas o por noticias que he contado o por historias personales que he conocido. Y fíjate un detalle, Pablo. Cuando mi entorno ha empezado a leer el libro, hay gente que ha venido, que me ha llevado así apartada a una esquina y que me ha dicho: Basilia cuenta la historia de mi abuela. O a mi abuela también le pasó. Es terrible. Es que ha pasado en este país. Bueno, y pasa. Claro. Y pasa. Y la gente sigue mirando hacia otro lado. Pero claro, te tienen que venir y te tienen que decir: es que tú no lo sabes, pero has contado la historia de mi abuela. Es más, a mi abuela le pasó algo peor. Y te cuentan con detalle lo que le pasó a su abuela. Y te das cuenta cómo esas personas que conviven contigo mantienen esto en silencio. Lo cuentan como: ahora que lo has descubierto, te voy a contar también lo que le pasó a mi abuela. Es decir, han convivido en silencio con lo que le pasó a esa mujer a la que amaban durante mucho tiempo, hasta que ha venido una novela como Solas en el silencio y ha dicho: oye, esto pasa, sigue pasando y deberíamos hablarlo. Esto, fíjate que Mara Torres nos decía con mi novela, que habla del suicidio de su hermana de 33 años, dice: ha pasado lo mismo. De repente me escribía gente que yo conocía, gente que había entrevistado, actores, músicos incluso, y me decían: es que esto le pasó a mi madre, le pasó a mi sobrina, le pasó... Y de repente lo que tú dices, cómo la literatura nos puede ayudar a darnos cuenta de que esto que nos parece que es tan único, tan nuestro, y que nos tenemos que callar, es algo seguramente mucho más transversal de lo que imaginamos. Claro, efectivamente. Y mira, a mí me ha hecho reflexionar, Pablo, sobre otra cuestión, que es: estamos en una sociedad hiperconectada para no hablar de lo que importa. Porque más conectados de lo que estamos ahora, no sé cómo podríamos estar. Claro. Pero no hablamos de lo que importa. O sea, no creamos un entorno seguro para que estas personas que acarrean a sus espaldas estas historias familiares, a las que un libro como este les ayuda a ver que la culpa no la tenían ellos, sino el agresor. Pues parece mentira que vivamos en una sociedad hiperconectada en la que no hablamos de lo que nos afecta. Hablamos de polémicas estériles, hablamos de esta imagen viral, pero no hablamos de lo que nos importa y no hablamos de lo que tenemos que arreglar. ¿Tú eres consciente de tu parte de responsabilidad en ello ahora que has visto con el libro los efectos de los temas que se ponen encima de la mesa, de cómo se tratan? ¿Esa responsabilidad social es una constante en tu cabeza cuando ejerces tu trabajo, sea como escritora, sea como periodista? Sí que lo es. En el caso de Solas en el silencio, a mí lo que más me preocupaba es que leyese la historia una mujer a la que le hubiese podido suceder lo mismo. Entonces, claro, era muy difícil que narrar episodios de este tipo siendo veraz, digamos, sin provocar un dolor mayor en la narración, pero claro, transmitiendo al lector el dolor que provocan este tipo de violencias también, ¿no? Yo en un momento tuve que elegir si infligía mayor dolor a un personaje o si lo dejaba estar. ¿Y qué hiciste? Le infligí mayor dolor para que tuviese más veracidad. ¿Has sufrido escribiéndolo? En las escenas más duras, sí. Ha habido momentos que he tenido que tragar saliva, ¿sabes? Y también me he emocionado muchísimo en las escenas más bellas, porque hay escenas de tremenda belleza Sí. dentro de toda la narración. Por eso yo creo que el lector no puede separarse del libro, porque no solo suceden cosas malas o solo cosas buenas. Este libro es como la vida. Se entremezclan las cosas malas y buenas que nos pasan. Entonces puedes pasar del mayor dolor y la mayor indignación
a llorar por algo precioso que ha pasado. Al final es una novela empática. Es una novela que quiere trasladar lo que pasa y lo que muchas veces en un informativo contamos, pero nos quedamos en la superficie. A mí me ha pasado contar hace ya mucho tiempo, porque yo he intentado cambiar también la forma de narrar sobre la violencia machista, pero me ha pasado contar, pues esta mujer que ha sido asesinada en tal localidad es la víctima número 9 de la violencia machista de este año. El número. El número, claro. La gente no entiende la importancia. Esa es la responsabilidad que tenemos. Entonces, ahora digo que ha sido asesinada, cómo se llamaba, cuántos años tenía, si era madre o no era madre y dónde trabajaba. Y cuando uno cuenta la vida de estas mujeres, la vida que hemos perdido, se da cuenta de que tenía un incalculable valor y que podía ser cualquier mujer, que pueden tenerla al lado. Pero si no humanizamos a la víctima, esa información no termina de calar. Y yo lo que he querido contar en Solas en el silencio es la vida que tenían. La vida que tenían y cómo se arriesgaron a perderla. Y cómo la perdieron en algunos casos. Y cómo todo el pueblo cayó. Y todo el pueblo cayó a pesar de que sabía lo que le estaban pasando. Y miró hacia otro lado. Y qué injusto era eso. O sea, al final, lo que siente el lector es que ese silencio que le está indignando, que le está emocionando, es que se le hace bola. Se le hace bola. Llega un momento en el que el lector piensa, despertad, haced algo. A mí hay lectores, compañeros míos, que en un momento del libro me han dicho, como no hablen, como no pase algo, Llamo yo. es que me las vas a pagar. Es que ahora eso lo notarás. Gente que se te enfada porque este personaje no hace A. Claro, yo lo que he intentado es que la novela fuese redonda, es decir, intentar impartir justicia, que es, Pablo, una de las cosas más difíciles a las que me he Estás haciendo un enfrentado poco yo. de spoiler. No, porque mira, he intentado hacer justicia, pero es muy difícil. Entonces, hay lectores que creen que en algún momento debería haber pasado otra cosa. Ya. Y hay otros lectores que se quedan conformes, ¿no? Pero todos ellos, porque esto sin hacer spoiler lo tienen que saber los lectores, cada uno de los lectores que entre en Solas en el silencio va a sufrir un proceso transformador, va a pasar por una catarata de emociones, se va a indignar, va a sentir dolor, pero al final va a cerrar el libro y va a sentir esperanza. Y eso los lectores lo tienen que saber. Porque sin la esperanza no tenemos el motor que hace que cambien las cosas. Y Solas en el silencio es un motor de esperanza. ¿Y tú te acuerdas del sentimiento cuando cierras el libro por última vez, cuando dices, ahora sí que sí, entero, enterito, aquí lo tenéis, editorial? Bueno, yo me acuerdo, como lo corregí tantísimas veces, ese sentimiento era un poco de, bueno, ya, hasta aquí, no puedo revisar más. Pero me acuerdo perfectamente del momento en el que cerré el final, vi que era redondo, le puse fin antes de realizar las correcciones posteriores. Y entonces, claro, yo cerré el libro, me emocioné y dije, ¿qué voy a hacer sin ellos? ¿Y los echas de menos todavía? A ver, yo creo que ahora, como les he dado el final que cada uno de ellos se merecían a mi juicio, ya no. Ya, o sea, yo, digamos que generé una deuda, que era contar una historia, contarla bien, intentar impartir justicia, hacerlo como buenamente he podido, muy humildemente, y yo he quedado muy satisfecha. Así que no, este libro ya no es mío, este libro ya es de los lectores. ¿Y te gustaría reencontrarte con ellos en una adaptación, serie, película? ¿O no? Porque son tus hijos y mejor que no... Yo creo que cuando uno tiene un hijo tiene que criarlo y luego tiene que dejarlo volar. Pero te digo que ya hay ciertas inquietudes y propuestas. Así, ¿eh? Sí, por hacer que Solas en el silencio sea una historia que traspase las páginas de un libro y vaya al audiovisual o al teatro. ¿Y qué les pides cuando te vienen con la oferta? Mira, sinceramente, el libro de verdad que ha dejado de ser mío. Cualquier creador que crea que Solas en el silencio tiene otra vida en otro formato, esta historia es suya y puede transformarla. Lo importante es que cada uno de los creadores vean esa historia, la hagan suya, introduzcan los elementos que crean que tienen que introducir para que sea todavía más potente y que sea más emocionante. Cuando uno trabaja sobre una historia, aporta. Y cada creador que la convierta en otro formato va a aportar. Con lo cual, solo pido que no tengan miedo, que sean ellos mismos y que en la medida de lo posible lo conviertan en una historia mucho más grande y mucho más emocionante. Pero es suya. Esta historia ya no es mía.
Eso debe costar, No, ¿no? no cuesta nada. No cuesta nada, quiero decir, en el momento en el que la has creado, estás satisfecha, ¿no? Yo estoy muy satisfecha de la historia que he contado, muy orgullosa. Ya es para que la disfruten otros. Qué bueno. Ya aquí mi trabajo de creación ha terminado. Oye, tú hoy estás en casa y no por Barcelona, por esta ciudad mágica, talismán, sino por la cadena SER. Estos Claro. micrófonos, bueno, el tuyo era amarillo, aquí lo hemos puesto negro porque hacemos estas cosas. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando vuelves a casa? Pues estoy muy a gusto. La verdad estoy muy a gusto. Pero tienes que saber que es la primera vez que entro al estudio Toreski. Nunca habías estado en el Nunca había Toreski. estado. Es Sabes que- que no es el Toreski original que estaba aquí abajo, que lo subieron, pero sí, sí. Pero bueno, me da la sensación de cierta magia. Claro. De cierta magia. La verdad, yo en la cadena SER estoy como en mi casa. Esté donde esté, en cualquiera de las emisoras de la cadena SER, siempre me encuentro como en mi casa y además yo os escucho. Entonces, como te decía justo antes de entrar, digo, anda, no me puedo creer que seas el Pablo al que escucho. Qué bueno. Que todavía me sigue pasando con muchos compañeros, ¿no? Claro. Que es una voz que has escuchado y luego, claro, te la encuentras frente a ti y dices, anda, siempre hay unos segundos, ¿no? De pequeño shock o pequeña adaptación verdad. mental. Y dices, pues sí, es verdad, estoy ante la voz que escucho. Qué bueno. A ti te bendijo la voz, te bendijo Dios cuando entraste en la cadena SER, Iñaki Gabilondo. Sí, la ¿Cómo verdad he eres, tenido Iñaki? muchísima suerte. Pues mira, es un periodista extraordinario, un maestro y un profesional muy exigente. Lo tiene que saber la audiencia. Sí, sí, es alguien que siempre te hace pensar que puedes llegar más lejos. Porque él piensa que puedes llegar más lejos. Entonces, bueno, lo que hace es imponer un enorme nivel de exigencia. Pero fíjate, es que tiene razón, podemos llegar más lejos. ¿Tú te preguntas qué me diría Iñaki? Ahora. Cuando tienes dudas, cuando un día que dices, pues igual no sé si he estado bien o no, no sé si esta pregunta sí o no. No, pero No. bueno, yo hablo con él. Así, ¿eh? Sí, entonces ¿Y qué te dice? no tengo problema. Pues bueno, hablamos de muchas cosas, pero yo creo que, echando la vista atrás, creo que está contento de la periodista, que ha ido creciendo y como ha ido formándome, en la periodista en la que me he convertido al final. ¿Tú te has acostumbrado? Porque has pasado para el gran público generalista de alguien prácticamente desconocido a ser una de las caras más visibles de la televisión. ¿Te ha costado ese paso a priori tan rápido, esa eclosión, podríamos decir, de Silvia Echaurrondo? Pues mira, viene un poquito marcado por la mirada, que te puedas acostumbrar o no. Tú piensas que yo he sido una periodista que quería escribir, que luego fue a la radio y me convertí en una periodista a la que reconocieron por la voz, que eso es maravilloso. Eso es muy bonito. Claro. Y luego de ahí pasé a la televisión. Entonces yo he emprendido un camino en el que lo importante es la historia que cuentes. Y no tiene por qué ser necesariamente delante de una pantalla. No, y que lo mejor o lo que mejor te puede hacer sentir es ponerte delante de una pantalla. Lo mejor es contar una buena historia, contar bien las noticias, contar Claro. bien la información. Lo que tienes que hacer es, en el caso de la televisión, usar los elementos audiovisuales adecuados para que esa historia llegue a ser lo más potente posible. Pero no, yo sigo siendo la chica que quería escribir y contar una buena historia y narrar bien lo que está sucediendo. Y luego yo me he encontrado con un cariño enorme de la gente. Y ese sí que es maravilloso. ¿Y no te da rabia que se te recuerde tanto por esa entrevista a Feijóo, por esa pregunta, ¿no? Cuando tú le tiras en cara, oye, las pensiones no siempre las habéis subido de acuerdo al IPC. Claro, yo vi el boom aquel, es verdad que el momento era el momento, pero yo que había visto ya entrevistas tuyas pensaba, bueno, es que lleva meses haciendo este tipo de entrevistas. Claro, fíjate, a mí me decía mi familia y mis amigos, madre mía, llevas años preguntando igual. Claro. Es como si te hubiesen descubierto ahora. Pero no me molesta, Pablo, porque cuando la gente te recuerda por un momento, es probablemente porque en ese momento hiciste algo que les tocó la mente y el corazón. Entonces es lo más bonito, oye, que te recuerden porque en algún momento hiciste algo que para mí supuso una ruptura. Pues es extraordinario. ¿Lo viviste así? Para muchos, sí, lo que me ha trasladado la gente, por supuesto. Muchísima gente. Yo no lo viví así, yo lo viví como como una entrevista que estaba desarrollando como otra. O sea, tú pones, mira, buscas en la hemeroteca, de aquí a los últimos 15, 20 años, las entrevistas que he hecho, es que son iguales. Claro, yo de hace Son 15 iguales. no las había visto, pero de hacía un año sí o meses, y pensaba, bueno, Pues no veo una gran diferencia, Claro, claro. la verdad.
Pero bueno, quizás fue por el momento en el que se produjo. Bueno, Hay quien a dice que saber. cambiaste el resultado de las elecciones. Sí, hay gente que lo dice. Sí, ¿Y tú- hay gente y tú que lo crees? dice. Yo no lo sé. Eso tendrán que verlo, vamos, los sociólogos, quienes se dediquen a analizar sondeos, tienen que verlo los expertos. Pero yo, sinceramente, yo pregunto como he preguntado toda la vida y como he seguido preguntando desde entonces. Pero luego la gente ya te va conociendo y la gente, aparte de mencionarte la entrevista de Feijóo, mira, anteayer lo que me mencionaban en la Feria del Libro era sobre todo que es raro encontrar ya en una televisión un espacio donde conversar, y donde conversar con calma y con un poquito de educación, que es que parece que se ha perdido el respeto. Es de mínimos, a priori, pero... Claro, fíjate en qué fase Sí, estamos, sí, sí, Pablo. sí. Pues sí, es de mínimos, pero oye, se ha perdido el respeto y me dice, oye, pues a mí me gusta hablar porque tú eres una persona, una periodista calmada, educada, que preguntas lo que nos estamos preguntando todos, pero desde el respeto. Pues que efectivamente, ¿en qué momento caímos a estos mínimos? ¿En qué momento? ¿Y en qué momento este enfrentamiento que os están haciendo, no sé si ficticio, si real, Ana Rosa Quintana, Silvia Echaurrondo, las dos Españas en las mañanas? ¿Te molesta esta lectura que se está haciendo? Las audiencias miradas con lupa a ver quién de las dos gana. A mí no me molesta. A ver, las audiencias las miro con lupa yo misma, pero no por estar frente a una persona, sino porque a mí me interesa que el programa que hacemos sea el más visto, porque es un programa de calidad y yo quiero que llegue a todos y cada uno de los espectadores. Y luego, este enfrentamiento es ficticio, pero yo no colaboro en él. Quiero decir, a mí no me vas a encontrar colaborando en un enfrentamiento con un profesional. Ana Rosa ha hablado de ti. Pero claro, si hay otros que colaboran, claro. Yo es que, sinceramente, yo no... Pero bueno, me encanta que opine de mi programa y me encanta sobre todo que lo vea. O sea, ¿Tú el suyo lo ves? Yo no. ¿Nunca? Yo no tengo que sé, tiempo. Para que yo vea el programa suyo, es decir, tengo que salir del programa y verlo, que es lo que al parecer hace ella para opinar. Me encanta, quiero decir, me encanta que lo haga y como espectadora siempre tiene abiertas, por supuesto, como todo el mundo, las puertas de la hora de la 1 y oye, me encanta que los espectadores opinen, pero yo no me voy a meter en un enfrentamiento con una compañera porque, vamos, sinceramente, me parece que no es de nivel. En una segunda novela me temo que sí que te vas a meter. ¿No? ¿Después de la experiencia o no? En una segunda novela... ¿O no? Sinceramente, que ya me baila un poquitito la historia a la cabeza. ¿Ah, sí? Sí. En una segunda novela voy a contar una historia completamente distinta. ¿Sí? Sí. Con sentimientos distintos también. No vas a avanzar nada, claro. Por supuestísimo. Pero sí puedo avanzar que no es la segunda parte de Solas en el Silencio, porque Solas en el Silencio tiene un principio y un fin y está en este libro. ¿Sabes ya cómo acaba? No. No. Bueno, no, pero puedo tener unas intuiciones. Esto va a ser interesante, seguirlo. Yo, sinceramente, creo que os va a gustar. Pero vais a sentir una cascada de sentimientos absolutamente distintos. Que bueno, pues de momento nos quedamos con la primera, con este Solas en el Silencio de Silvia Echaurrondo de HarperCollins. Gracias, Silvia. Te vemos, te escuchamos. ti, Nosotros Pablo. sí que podemos luego verte. Nosotros sí. Y mucha suerte con el libro. Moltíssimes gràcies. Gracias. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón.